en la letra de estos himnos, en el contenido de estos himnos. Gloria al Señor. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Siga el 19. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Aleluya. Quiero que volvamos a leer ese versículo 23 otra vez. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos, mas para los llamados, todos el 24, vamos a leerlo todos, vamos a dejar ahí la lectura. Dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo y sabiduría de Dios. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra santa. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar de adoración donde se mueve tu presencia, donde se siente, Señor Jesús, un ambiente, Señor, de sanidad, de fortaleza espiritual. Señor, hemos venido con hambre y sed de ti y queremos que seas llenándonos, queremos que seas, Señor, obrando, queremos que seas, Señor Jesús, derramando de tu poder y de tu gracia sobre nuestras vidas. Oh Señor de la gloria, necesitamos su bendición, necesitamos, Señor, de su palabra, necesitamos, Señor, de su presencia. Habla en este lugar en una manera poderosa y obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Denle una alabanza al Rey de Reyes. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermano. Hoy vivimos en un mundo donde la gente solo piensa en el yo. Se dicen, se le repite a la gente frases como: encuéntrate a ti mismo. Ay, es que yo necesito encontrarme a mí mismo. O mejórate, automejoración, mejórate a ti mismo. Otros dicen: consiéntete. Consiéntete, ¿por qué no vas y te consientes, no? Y entonces yo me merezco que me consientan, o consentirme a mí mismo. Si nadie me consiente, yo me consiento, ¿no? Ya ve el que ve al espejo y dice: qué bello soy, y se da besitos y se habla en el espejo, porque como nadie lo consiente, pues le toca a uno solito, ¿cierto? Otros dicen: descúbrete a ti mismo, descúbrete. Y entonces salen y se van de la casa y dejan al esposo con los hijos allá tirados, porque se van a descubrirse a sí mismas. O la más peligrosa de hoy, la más peligrosa, ¿cuál es? Empodérate. Esa es la más peligrosa. Empodérate. Ay, yo sí soy. Y entonces se van por allá, hermano, y dejan a los hijos y dejan al marido, o el marido deja a la mujer y a los hijos, y va la mujer allá y se va a los bailes, se va a tomar y se va a bailar. Y es que soy bien empoderada. Y las otras amigas: te admiro, amiga, ¿cómo te saliste de eso? Sí, es que ya soy bien empoderada. Y todo esto, hermano, de encuéntrate a ti mismo, mejórate a ti mismo, descúbrete, todo esto, hermano, viene o tiene que ver con el yo. Por eso vemos cada vez más cristianos, creyentes, que son tibios, porque solo están pensando en el yo. Cristianos, hermano, creyentes que son ignorantes de las escrituras, porque en vez de recibir la palabra que está ahí implantada, la palabra que está escrita para transformación del alma, entonces más bien se están preocupando por ellos mismos, y por eso ignoran las escrituras y viven un evangelio falso que los lleva cada vez más a una perdición. Solamente porque van a la iglesia, porque oran, porque cantan, a veces hasta ministerio tienen, y piensan que con eso ya están bien. Hablaba
con una mujer que dejó a su marido por irse con otro. Y le decían, pero usted, ¿por qué hace eso? Usted no debe de andar por allí buscando lo que no se le ha perdido. Y dijo, es que ya es mi hora de ser feliz. Pero mire, a eso Dios dice que eso está mal. Dice, pues eso es su Dios, porque mi Dios me ama así. Porque ya es una adoración al yo, es una adoración a la persona, a lo que yo quiera, a lo que yo diga, a lo que yo deseo. Y por eso es que cada vez más el evangelio verdadero, vamos a hablar del evangelio real, no el evangelio moderno que predican muchas iglesias, donde lo quieren empoderar a uno con palabras de pronto psicológicas, con palabras de autoánimo, automotivación. Hermano, estamos hablando del evangelio verdadero que predicaron los apóstoles, que para muchos ya es anticuado, pero que para el que es verdadero hijo de Dios y el que tiene el Espíritu Santo, hermano, este evangelio, estamos hablando del evangelio verdadero, el que nos predicaron los apóstoles, que dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y hoy voy a hablar de eso, precisamente ese es el tema, esa es la prédica, es el mensaje de la cruz, o la palabra de la cruz, la cual, hermano, cuando se predica es locura para los que se pierden. Los que se pierden no quieren saber este mensaje, no les gusta que les prediquen el mensaje de la cruz. Y ahorita yo le voy a decir por qué. En Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 dice Pablo: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dijo, yo no me vine a ustedes con psicología, yo no me vine a ustedes con modalismos ni modernismos, ni con palabras muy educadas, muy en inglés dice fancy, ¿verdad? Nada aquí que diga, wow, mire cómo habla de bonito, mire como si fue a la escuela, mire cómo ese sí estudió. Y aunque Pablo era un hombre supremamente estudiado, toda su vida se la había pasado estudiando, y aún así él no vino con palabras profundas, no vino con palabras de estudiosos ni de eruditos, sino que él vino con un solo mensaje, hablando acerca de Jesucristo y este crucificado. No, hoy en día se predica psicología, terapia familiar, empoderamiento, autoayuda, autosuperación, independencia personal, pero lo que nos predicaron los apóstoles fue todo lo contrario. Aleluya. El mensaje de la cruz es el evangelio que habla de Jesucristo, hermano, que vino a morir en la cruz del Calvario, hermano, y es un mensaje que dice que si usted quiere seguirle a él, usted también tiene que tomar su cruz. Es decir, el evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje que es locura para el que se pierde, porque este mensaje le habla de abnegación y de sacrificio. Todo lo contrario a la autosuperación, todo lo contrario al uno mismo, a buscar. Hoy en día, hermano, lo que muchos quieren y dicen, es que ¿cuándo va a llegar mi tiempo de ser feliz? Es que ya es hora de que yo sea feliz. Y por esa mentalidad de que ahora yo quiero, entonces buscan su propia felicidad y piensan que la felicidad es dejar al marido, piensan que la felicidad es andar con otra, piensan que la felicidad
felicidad es andar allá en el mundo, los jóvenes salirse de la iglesia, porque es que aquí son muy anticuados, aquí puras reglas. Mejor me voy al mundo y me busco a una muchacha del mundo y me voy a hacer las cosas del mundo porque quiero ser feliz. Pero es una felicidad, hermano, falsa, jovencito. Esa es una felicidad, hermano, que jovencito, que esa felicidad no dura ni perdura, sino que al principio hay algo de placer, pero después te trae dolor, después te trae tristeza, después te trae amargura, después te trae una vida miserable. Y por eso es importante el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz, hermano, aunque es locura para los que se pierden, para los que se salvan, es poder de Dios. El empoderamiento no viene de mí mismo, no viene buscando mi propio bien, pero es el poder de Dios, hermano, en nosotros, que nos ayuda a superar todas las situaciones en nuestra vida. Es por el medio del mensaje de la cruz, hermano, que Cristo nos enseñó que Cristo vino en un cuerpo de carne y dio su vida por nosotros. Y dice, para que sigamos sus pisadas. El mensaje del evangelio no es un mensaje de autosuperación. El mensaje del evangelio es un mensaje de abnegación, de sacrificio. Es un mensaje donde ya no vivo yo. Ya lo que yo quiera y mis deseos y todo lo que yo deseo y todo lo que yo quiero y mis metas y todas mis ideas no valen para nada, no importan para nada. Ahora lo que importa es obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios dice en su palabra, y por medio de seguir la palabra de Dios encontramos la verdadera felicidad. Yo creí que estaba hablando con una iglesia que conoce lo que yo estoy diciendo. A ver, hermano, que los jóvenes nos crean que allá afuera no hay nada. Que allá afuera es que los jóvenes, no, es que a ustedes, mire, es porque ustedes son así todos débiles que andan ahí, pero yo no. A mí no me va a pasar lo que le pasó a mi mamá. A mí no me va a pasar lo que le pasó a mi papá. Me voy para buscar allá afuera lo que encuentra. ¿Y qué hay allá afuera, hermano? ¿Qué hay allá afuera? Nada, ya no hay nada. Por eso estamos acá, ¿cierto? Por eso estamos acá, ¿sí o no? Porque allá afuera, ¿qué hay? Allá afuera ya le tratamos, ¿sí o no? Y no hay nada. Por eso Pablo dijo que la palabra de Dios nos enseña. Miren, Filipenses capítulo 2. Miren lo que nos enseña el mensaje de la cruz. Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 3: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, ¿cómo dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de... Esto es lo que nos enseña el evangelio de la cruz. Él es tan poderoso porque nos enseña de un Dios que es el Rey de reyes y Señor de los señores, el que domina el universo, el que está sentado en el trono de gloria. Dice Isaías que cuando él vio a Dios, dice que él estaba sentado en un trono grande y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Los salmos dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Tenemos un Dios tan grande y poderoso que llena los cielos y la tierra. Un Dios tan grande y poderoso que los cielos de los cielos no le pueden contener. Aleluya. Y ese Dios dejó ese trono, dejó esa gloria, dejó ese poder y se vino a contenerse en un cuerpo humano. Tomó forma de hombre y estando en condición de hombre, dice aquí que tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo. El rey se hizo siervo, el león
se hizo cordero, el Padre se hizo hijo. Aleluya. Ayúdeme a predicar, porque si no aquí nos vamos a ir toda la tarde. Gloria a Dios. El Dios de la gloria, el Dios poderoso, el Dios majestuoso se hizo siervo, vino a servirnos. Y cuando los discípulos peleaban entre ellos de quién iba a ser el mayor, de quién se iba a sentar, uno a la derecha y uno a la izquierda, el Señor les dijo: la gente del mundo eso es lo que hace, busca los primeros lugares, busca pisarle la cabeza al compañero para él subirse y hacerse mejor y hacerse el mayor y hacerse el primero. Pero entre vosotros no seréis así. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, pero vino a servir. Y ustedes tienen que seguirme, y ustedes tienen que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él vino, hermano, a darnos el ejemplo, que estando en condición, que siendo en forma de Dios, no, dice, no estimó, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, pero se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria. Y cuando iba para la cruz, le gritaban y le decían: si verdad eres Dios, si verdad eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Y cuando vinieron los soldados a apresarlo, vino Pedro y sacó la espada, y dicen que fue el primer torero porque mochó oreja, le cortó la oreja a uno de los soldados, y el Señor levantó esa oreja y le dijo: Pedro, guarda esa espada, este no es el momento. Levantó la oreja, se la volvió a pegar, milagrosamente se la pegó a uno de los soldados que lo venía a azotar, que lo venía a encarcelar. Y el Señor, ahí fue cuando Él les enseñó que Él había venido a dar su vida en la cruz por todos nosotros. Y ahí Él dijo: yo tengo el poder para mandar a traer legiones de ángeles para que vengan y me defiendan, pero no lo voy a hacer. Yendo para la cruz le decían: pues bájate de ahí si eres Dios. Y Él podía haberse bajado y haberlos destruido solamente con el resplandor de sus ojos, pero no lo hizo. Se contuvo ahí en ese cuerpo de carne, y en ese cuerpo de carne llevó los azotes, llevó los golpes, llevó la acusación, llevó nuestra acusación, llevó nuestros pecados, llevó nuestra culpa, llevó nuestra amargura, nuestro dolor, nuestra enfermedad. Yo creí que usted se iba a alegrar por eso. Aleluya. Llevó todas nuestras enfermedades, y en la cruz clavó todo eso. Todo lo clavó en la cruz. Y ahí en la cruz, hermano, nos enseñó lo que es la humildad, nos enseñó lo que es el sacrificio. Dios, por eso dice aquí: tengan ustedes el mismo sentir. Filipenses 2:5. Tengan ustedes el mismo sentir. El mismo sentir que nosotros tenemos que aprender de Él, hermanos. Ese mismo sentir de poner a otros primero, de poner las necesidades de otros primero antes que la mía. Ese es el mensaje de la cruz. Eso es lo que nos enseña la cruz, que tenemos que poner, hermano, a otros primero antes que yo, porque ya no vivo yo. Que las necesidades de mi esposa van antes que las mías, porque ya no vivo yo. Que las necesidades de mis hijas van antes que las mías, porque ya no vivo yo. Que la necesidad de ustedes, mis hermanos en Cristo, van antes que las mías, porque ya no vivo yo. Que tengo que aprender a servir a otros, que yo fui salvo, que yo fui llamado para servir a otros, para servir, para seguir el ejemplo de nuestro Dios. Soy puesto para servir. También nos enseña en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 nos enseña la palabra de Dios en el versículo 19. Dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo ¿qué? Injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ya con eso ya perdimos el 90%
de la comunidad hispana y americana y china y de todo. Nadie quiere eso. Nadie quiere sufrir haciendo lo bueno. ¿Qué es lo primero que decimos cuando nos empieza a ir mal en las cosas y estamos siendo juiciosos, yendo a la iglesia y estamos diezmando y estamos ofrendando y estamos sirviendo y empiezan a salir mal las cosas? ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Y por qué si estoy sirviendo? ¿Y por qué me quedé sin trabajo si estoy ofrendando? Y ahí mismo empezamos a decir, ¿y por qué? ¿Sí? Porque nadie quiere sufrir por hacer lo bueno. Sí, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué tiene de bueno si somos estaba hablando de la vida de los hace muchos años atrás en la iglesia de Los Ángeles. Estaba hablando de los sufrimientos de los apóstoles y cómo ellos sufrieron por causa del evangelio y cómo fueron azotados por causa del evangelio y golpeados. Y pregunté a la iglesia, dije, aquí yo no creo que nadie haya sido azotado así como los apóstoles. Y se levanta una hermana y dice, a mí mi papá me agarraba con un rejo y me daba con el cable de la plancha. Hermana, ¿usted cómo se portaba? Ah, no, yo me portaba bien mal. Y pues no es eso, de eso no estamos hablando. De eso no estamos hablando. Luego por allá fueron a otro y lo metieron a la cárcel. Y cuando lo fueron a visitar le dijeron, ¿y usted por qué? ¿Y usted por qué está aquí en la cárcel? Dijo, aquí cumpliendo la palabra seréis encarcelados. No, hombre, no estamos hablando de que y era un ladrón. Y era ladrón. No estamos hablando, hermano, de que yo hice lo malo y entonces pues ya, bueno, ni modo, pues robé o hice algo y fui para la cárcel o me golpearon porque me puse a meterme en problemas con otra persona. No, de aquí no estamos, no me quiten los versículos. No estamos hablando de eso. No estamos hablando, estamos hablando dice, esto merece aprobación, versículo 19, que si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis. Aquí ya perdimos el otros 90 de los que habían quedado. ¿Sí ve eso? Que para esto fuimos llamados. Yo quiero que le remoje un poquito esta frase. Para esto fuisteis. No, yo fui llamado para ser cabeza y no cola, y ser águila y ser no sé qué. Yo no soy pollo, Fuimos llamados para esto, para padecer por causa del evangelio. Sigamos, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿para qué? Ay, no, yo me voy de la iglesia porque aquí me ignoraron, no me terminaron, no me vieron, no me saludaron, no me toman en cuenta, no me quieren. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sigamos, mire, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y aquí el que esté libre de pecado, por eso no tenemos piedras aquí. El que esté libre de pecado. Y luego no se halló engaños. Y luego hablan mal de uno y uno, ay, cómo se ofende, ¿no? Y usted nunca ha hablado nada de nadie, ¿no? Dice Proverbios, no se ofenda cuando alguien hable mal de usted, porque usted también ha hablado mal de la gente antes. Dice Proverbios o Eclesiastés, por ahí, Proverbios, ¿no? Oiga, pero en él no se halló engaño. En Cristo no se halló engaño. En Cristo no se halló maldad en su boca. Él nunca habló mal de nadie. Él nunca hizo pecado. Él nunca. Y hermano, ese es él no dijo nada.
yendo hasta la cruz. Dice en Isaías, dice que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Y el 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, a quien cuando le maldecían, ¿no qué? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo responde a usted cuando le dicen que es number one ahí en el freeway, pero con el otro dedo? ¿Cómo responde usted? ¿Cómo responde en el trabajo cuando los compañeros del trabajo le andan, como dicen en México, le andan dando carrilla? ¿Cómo contesta? ¿Cómo responde? ¿Cómo responde a su esposa cuando le subió la voz, o al esposo cuando anda de mal genio? ¿Cómo respondemos? Dice: cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa. Y eso es lo más difícil, orar. Esto es lo más duro, buscar el rostro de Dios y decir: Señor, mire lo que me está pasando, mire lo que estoy sufriendo, mire cómo están hablando mal de mí. Señor, mire, haga usted justicia, sea usted obrando en nuestras vidas, sea usted obrando en este hogar, sea obrando en mi matrimonio, sea obrando en mis hijos, sea obrando en mi iglesia, sea obrando en mi trabajo. ¿Cómo estamos actuando nosotros? Dice el 24 que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida somos sanados. Aquí hay tanto para desempacar, pero le voy a decir esto, hermano: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Nosotros estábamos muertos en pecados. ¿Usted se acuerda cómo vivía cuando estaba en el mundo? ¿Usted se acuerda quién era cuando estaba en el mundo? Algunos aquí lo han testificado, lo han dicho, cómo se levantaban en su propio vómito de la borrachera, cómo mantenían con droga en su brazo, inyectándose de lo peor de la droga. Otros salieron de las pandillas. Aquí hay otros que Dios los ha rescatado de la cárcel. Aquí hay otros que sus hogares ya estaban destruidos, y cuando vinieron a la iglesia, el Señor los restauró y los levantó. Hermano, aquí hay tantas personas que vivieron ese mundo de maldad y ahora han sido restaurados, y usted los ve, y el hermano dice: sí, yo era pandillero, y usted no lo cree. No como en otras iglesias que se convierte el pandillero y sigue siendo sigue vistiéndose como un pandillero, hablando como pandillero, y no le importa. Sí, mis hermanos homies, y no les cambia nada, pero cuando uno de verdad ha tenido un cambio, cuando uno de verdad ha tenido un encuentro con Dios, le cambia el caminado. Ya no anda todo así, torcido, sino que camina como un hombre de Dios. Hermano, ya no habla como los del mundo, pero ahora habla como un hijo de Dios, y ahora se viste como un hijo de Dios, y ahora, hermano, camina como un hijo de Dios, porque Dios hace la obra completa, y usted no parece que fue. Mire, hermano, si hiciéramos aquí una encuesta, usted se quedaría sorprendido. Ese hermano era cholo, sí. Yo le digo porque a mí me ha pasado. Aquí hay hermanos que me han mostrado fotos. Me dice: pastor, este es el que era yo. ¿Qué? Las hermanas también, que se vestían todas inmorales allá en el mundo, y ahora es como unas hijas de Dios, pulcras en santidad, en modestia, y no parece. Y uno dice: ¿cómo estará usted, hermana? Ni se parece. Hasta la cara le cambia. Uno dice: ¿cómo usted tenía esa cara? Sí, es que ya no le cabía más maquillaje, pero ahora es una hija de Dios, y ahora en el rostro se le nota el cambio, se le nota la bendición de Dios, porque el Señor, cuando estábamos muertos, Él nos llevó nuestros pecados en el madero para que ahora vivamos en la justicia.
¿Por qué dijo todo eso? Porque usted no se perdonó solito, porque usted no se cambió solito, porque usted trató con los alcohólicos anónimos y los drogadictos anónimos, y usted trató con terapistas familiares, y usted trató con psicólogos y que todo, y nadie le pudo ayudar. Trató hasta con brujos y brujas y nadie le pudo ayudar, hasta que vino el poder del Señor sobre su vida y transformó su corazón. Eso no lo hice yo, ni lo hizo el pastor Miguel Rodríguez, ni lo hizo la iglesia Palabra de Vida, ni lo hizo usted mismo con sus autosuperaciones y autoempoderamiento. No, esto lo hizo la obra de alguien que dejó todo, que dejó su trono de gloria y vino a morir en la cruz del Calvario para pagar por mi deuda, por mi pecado, por mi maldad. Y ahora ya estamos perdonados y ya andamos así, mire. Y me dijo un hermano: yo me voy de la iglesia porque allí en la iglesia de ustedes puro pecador. Así me dijo. No estoy jugando. Parece broma, pero así me dijo. Puro pecador tiene usted ahí. Dije: bueno, hermano, si no somos dignos para usted, pues busque una iglesia donde sean dignos de usted. Ya he ido a varias y no he encontrado. Porque ese yo no ha muerto. No ha muerto el yo. No ha muerto. Ahí está. Y cada vez que le dicen algo, el yo sale y dice: ¿te vas a dejar hablar así? Y cuando el pastor hace algo que no le gusta, eso no está bien. Vamos a hacer reunión con nuestros hermanos para hablar de esto. Porque el yo está ahí arriba como un pavo real, no ha muerto todavía. Habla como cristiano, canta como cristiano, ora y hasta hablan en lengua, pero el yo no ha muerto. Y el Señor nos ha mandado, hermano, a seguir las pisadas del Señor. Dice el 24, vuelvo a leer: porque Él llevó mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Sí, hermano, antes no merecíamos. ¿Quién merecía estar aquí? Hermano, nadie, ninguno de nosotros ni merecíamos ni merecemos estar aquí por nuestras fuerzas, por nuestras habilidades, por nuestra confianza. Nadie lo merece, hermano, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Y ahora Él nos ha hecho dignos, no porque lo merecíamos. No lo merecíamos, pero Él nos ha hecho dignos. Él nos ha hecho dignos. Por su muerte, Él fue el que llevó los pecados. Él fue el que llevó el sufrimiento. Él en el madero, en la cruz. No para que usted cargue aquí una cruz de metal en su cuello, o se lo haga tatuaje por acá en la cruz para decir: yo sí soy cristiano. No, es para que nosotros aprendamos que ahí en la cruz el Rey se hizo siervo. Que ahí en la cruz Dios es invisible y Él no puede morir, por eso tuvo que tomar forma de hombre, y ahí con condición de hombre sufrió. Dios, oiga bien lo que le voy a decir: Dios no sufre, Dios no duele, Dios es Dios, pero cuando tomó forma de hombre experimentó dolor, experimentó el azote, experimentó la traición, experimentó hasta los pecados de la humanidad, no porque era pecador, pero llevó nuestros pecados. Ahí lo experimentó todo en ese cuerpo. Pero dice la Biblia que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Porque yo no estoy hablando de un evangelio donde usted anda por ahí con la cara agachada y diciendo: pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, nadie me quiere, todos me odian, voy a comer gusanos.
No, 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 ese no es el evangelio que nosotros hemos recibido, hermano. No es un evangelio ahí para que yo ande ahí todo sufrido y llegue al trabajo y diga, ay, aquí sufriendo los padecimientos de Cristo. No, 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 no. Dice Santiago capítulo 1. Santiago, que está ahí atrásito de Pedro, antecito. Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, tened por ¿qué? ¿Qué dice? ¿Tened por qué? Cuando os halléis en diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia la obra completa para que seáis y cabales sin que os falte. Es por medio de los padecimientos, es por medio de la traición y de la ofensa, es por medio de los sufrimientos y las tribulaciones, es por medio, hermano, del hambre y del peligro, y es por medio de todos estos problemas y luchas que vienen a nuestras vidas que nosotros crecemos y que nosotros vemos la gloria de Dios y que nosotros vemos el poder de Dios y que nosotros vemos la transformación de Dios, como Él empieza a moldearnos y a transformarnos para ser personas mejores. Y por eso dice Santiago, gócense, alégrense, tengan sumo gozo, extremado gozo, alégrense de manera que vengan y dancen y canten y alégrense, que se le miren el rostro, que se le miren la cara el gozo, aunque se hallen en diversas pruebas. Decía la hermana Leslie, no entiendo cómo estoy tan fuerte. Y el mismo día que el hermano ahorita se nos cayó y que nos habían dicho que ni los pies sentía, nos habían dicho que no sentía los pies. Estábamos pensando lo peor y nos fuimos. Y la hermana Leslie, digo, ¿cómo estás? Pastor, yo no sé, no lo entiendo, pero tengo una fuerza. Pero estoy bien, estoy tranquila, estoy confiada, estoy esperando en mi Dios. Se le notaba, hermano, se le notaba en el rostro. Y eso es cuando uno tiene al Señor en el corazón, hermano. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios, hermano, entonces el fruto del Espíritu empieza a empezar a brillar, empieza a dejarse ver, a relucir en medio de las pruebas. Y cuando todos lo están acusando, o cuando siente como que no lo quieren, o cuando viene alguien a hacerle algún daño, entonces sale el fruto del amor y dice, vamos a amar a esa persona, voy a amar a mi enemigo. Y yo no entiendo cómo siento este amor por esta persona que me está haciendo daño, pero le amo. En el amor del Señor sale el gozo en medio de la prueba. La gente le dice, ¿y usted por qué está tan alegre en medio de esta prueba? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Ese es el verdadero empoderamiento, cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo. No mi poder, pero el poder de Dios. Aleluya. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio nos enseña a vivir para Cristo, a sufrir para Cristo, pero a sufrir con gozo. ¿Ah? No andar dando lástima a todo el mundo, no. ¿Cómo está, hermano? Pues bien. Pastor, entonces un cristiano nunca puede estar triste. Sí, la Biblia habla, el Señor Jesús estuvo triste. Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y qué hizo? Se fue a orar. Pero era Dios, pero en cuerpo de hombre. Y dijo, venga, yo les enseño cuando uno está triste, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué debe de hacer uno? Irse a la presencia de Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Nos vamos a la pura presencia de Dios. Pero es que estoy triste, estoy afligido. Es que mire, me está pasando esto y lo otro. Es que me quedé sin trabajo. Es que estoy pasando por esta enfermedad. Se va al trono de Dios, al rostro, a buscar, hermano, el rostro de Dios, a buscar la presencia de Dios, a buscar el Espíritu de Dios, a llenarse de Dios, a decir, Señor, te necesito que cambie esta tristeza. Mire, Señor, estoy sintiendo una amargura en mi corazón. Señor, mire, he sentido el desprecio y la humillación y me está creciendo una raíz de amargura, pero vengo a tus pies porque necesito que la saques y que transformes esto en gozo, en alegría, en fortaleza, en bondad. Oh Señor, necesito que me muestres el camino, y se arrodilla a orar. Y ahí en la presencia de Dios
un privilegio. Es un privilegio. A mí me da tristeza cuando me dicen: es que la iglesia me falló, es que la iglesia esto, es que la iglesia no me visitó, es que la iglesia, es que la iglesia, es que la iglesia no murió por usted. La iglesia, hermano, no ha dado su vida por usted. Vino un hermano y le dijo: pastor, me voy de la iglesia porque aquí esto y lo otro y aquello. Y el pastor le dijo: bueno, hermano, y dijo: vengo a despedirme, ya no voy a volver. Y el pastor le dijo: hermano, está bien, si usted se quiere ir, yo no le voy a impedir, pero antes de irse, vaya y despídase de Dios primero. Vaya al altar y despídase de Dios primero. Y el hermano, muy soberbio, se fue y dijo: pues sí. Y se fue para el altar y se arrodilló y empezó, y no dijo ni la primera palabra, y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, porque ¿qué te ha hecho Dios? Dios no te ha hecho nada. Y él empezó a derramar su corazón delante de Dios y se paró y le dijo al pastor: bueno, hermano, ¿qué va a pasar? Dijo: ya no me voy de la iglesia, porque es en la presencia de Dios que encontramos la plenitud de gozo. Es en la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice la palabra de Dios: en el versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Denle una alabanza al Señor Jesús. Y mire lo que es el poder de la cruz. Porque por haberse ofrecido para siempre en sacrificio, Él pudo también levantarse al tercer día. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros, cuando nosotros morimos con Cristo y sacrificamos el yo, y cuando nosotros nos abnegamos, y cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, entonces, hermano, eventualmente va a venir una gran victoria para nuestra vida. Porque eso es lo que hizo el Señor. Y luego dice en el versículo 13: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, el Señor pagó el precio en la cruz para que nosotros fuéramos limpios en este día y pudiéramos ser santificados y purificados. Y por ese sacrificio ahora nosotros podemos venir, hermano. Y dice la palabra de Dios en Romanos 6 que cuando nosotros entramos en las aguas del bautismo, estamos muriendo con Cristo. Cuentan de un chiste que vino que el pastor estaba predicando de que cuántos estaban dispuestos a morir por el Señor Jesús. Y todos decían amén. ¿Y cuántos están dispuestos a morir por el Señor? Y todos decían amén. Y el pastor ya había contratado unos hermanos que entraran con máscaras y con pistolas y con escopetas, y que entraron, y en el momento que todos estaban diciendo amén, entraron esos hermanos y empezaron a gritar: los que van a morir por Cristo, hágase aquí en la mitad, que los vamos a matar a todos por Cristo. Y todos se fueron y se quedaron como 5. Y se quitaron la máscara los hermanos y dijeron: ahorita sí, pastor, siga predicando que ya sacamos a los hipócritas. Pero fíjese, hermano, hay una diferencia, porque el Señor no nos ha mandado a morir por Él, pero a morir con Él. ¿Cómo voy yo a morir por Cristo si todavía no he muerto con Cristo?
¿Cómo yo voy a estar dispuesto a darlo todo para Él si todavía no he muerto con Él? ¿Cómo voy a estar dispuesto a dar mi diezmo, mi ofrenda o mi tiempo para servirle? ¿Cómo voy a estar dispuesto a perdonar al enemigo o a perdonar al que me hizo daño o a perdonar a mi esposo o a mi esposa? ¿Cómo voy a estar dispuesto a todas estas cosas si todavía no he muerto con Cristo? Si todavía no he muerto en el bautismo con Él, si todavía no he nacido de nuevo. Necesito primero nacer de nuevo. Necesito primero bautizarme en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, para que esta cruz tenga efecto en mi vida, este sacrificio tenga efecto en mi vida. Por eso dice aquí, hermano, que ese es el pacto que haré con ellos. 16, pues después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y ahí es donde viene la remisión. Dice el 18, hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y luego dice el 19, el privilegio, hermano. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, en su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oh, hermano, tenemos un privilegio, porque en los tiempos pasados, en el tiempo de la ley, había un tabernáculo y había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo podían entrar los sacerdotes a ofrecer sus sacrificios, pero en el lugar santísimo no podía entrar nadie, porque era el cuarto de Dios, era el lugar de Dios y en la habitación de Dios. Y entonces, hermano, el que entraba ahí sin ser autorizado moría. Solo podía entrar un sumo sacerdote una vez al año a ofrecer sacrificio en ese lugar, y solo podía entrar una sola vez y salirse, y de ahí todo el resto del año nadie podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque podía morir. Pero ahora vino Cristo, y cuando Él murió, literalmente esa cortina se rasgó en dos, para que usted y yo podamos entrar con toda confianza a ese lugar santísimo, y podamos, hermano, poner delante de Dios todas nuestras peticiones, todo nuestro dolor, todo nuestro llanto, todo lo que nos está perturbando. Esa prueba que usted está viviendo, tiene que llevarla al altar del Señor, y tiene que decirle: Señor, yo te necesito, porque fuera de ti no hay nada. Los hermanos no me pueden ayudar, el pastor no me puede ayudar, el ser humano no me puede ayudar, pero tú, Señor, sí puedes. Y mi confianza está en ti, Señor, no en los hombres. No ponga la confianza en los hombres, no ponga la mirada en los hombres. Ay, es que el pastor no me visitó. Ay, sí, qué malo ese pastor, dice el otro. En vez de ayudar, la riegan más. Pero el que es de Dios dice: no, si esto no es con el pastor, no compró tu vida. Tenemos un dueño, le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el que nos llamó, Él es el que nos escogió, Él es el que nos justificó, Él es el que nos santificó, Él es el que nos perdona. Es a Él al que tenemos que darle cuenta. Él fue, hermano, el que en la cruz del Calvario murió por nosotros, exhibiendo a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y por eso, hermano, dice la palabra de Dios, dice: no temas, yo soy el primero, yo soy el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Esto quiere decir, hermano, que es el Señor el que decide si nos vamos al infierno o al cielo. Pero Él no nos ha condenado, sino que nos ha llamado a sus pies para darnos salvación y vida eterna.
Termino con estas palabras del Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El yo es muy peligroso. El yo te aleja de Dios y de la iglesia. Y hay gente que dice: yo me alejé de la iglesia, pero no de Dios. Eso es como decir que mi dedo se alejó de mi cuerpo, pero no de la sangre o algo así. Ya se sale, el cuerpo se muere. Eso es como arrancar una flor de un árbol y arrancar la flor y decir: ay, esta flor tan bonita, mírela cómo está de bonita. Ay, aquí va a ser toda la vida así. No, una vez que la arranca del árbol ya se le seca y se le marchita. Uno no puede, hermanos, si uno quiere estar vivo en el Señor, en su vida espiritual, tiene que estar conectado al cuerpo de Cristo. Conectado. Y no estoy hablando de conectado en línea. Qué pena, hermanos, que están en línea. Si usted pudo haber venido a la iglesia hoy y no vino, Dios conoce. Yo sé que hay hermanos que quieren venir y no pueden. Yo no estoy hablando de esos. Yo estoy hablando de los que sí pueden y no vienen. No están conectados con Dios. Y entonces se marchitan. Si no me quiere creer, no me crea. Pero se marchitan. Llevo casi 20 años haciendo esto. Y es real. Desde allí, desde la Biblia hasta hoy, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es real. Es real. Por eso dice la Biblia que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deje el yo a un lado. Deje ya ese yo que le está haciendo que todo lo vea mal. Y cuando el yo está ahí, todo lo ve mal en la iglesia. Todo lo ve mal. Ay, no me gustó la corbata del pastor hoy. Ay, ese pastor que ni se sabe ni peinar. Ese peinado tan feo. Y si si el pastor canta mal, y si no canta mal, y si toca un instrumento mal, y si no toca mal, y si ora por la gente mal, y si no era mal, y todo lo ve mal, porque está ese yo ahí. Pero cuando ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y usted quiere saber cómo mira a Cristo en la iglesia, léase el libro de Cantares. La amada mía, la preciosa mía, la perfecta mía, la paloma mía. Cuando el Señor ve la iglesia, ve algo hermoso, algo lindo, aleluya. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas. Yo no sé si usted, hermano, los que estamos casados, los varones, cuando usted se levanta en la mañana y se levanta primero que su esposa y está la hermana así, y uno dice: qué linda. ¿No le ha pasado? Ay, qué hermosa. Yo no, como yo tan feo y Dios me dio a esta mujer tan hermosa. ¿Qué hice yo para merecerme tanta bondad? Dice uno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y es así. Y yo le digo a mi esposa: amor, te ves tan linda. Me dice: pero me acabo de levantar, ni siquiera se me han despertado los ojos. Yo no sé, pero te ves hermosa. Así nos ve el Señor, hermano. A pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras luchas, a pesar de lo que fallamos, el Señor ve su iglesia y ve a una mujer hermosa, ve a su novia, y Él nos anhela, y Él nos desea, y Él no ve la hora de vernos subir con Él y caminar, hermano, con Él en las bodas del Cordero. Él no ve la hora de estar con su iglesia, y nos anhela y nos desea, porque ese es el Dios tan hermoso que nosotros tenemos. Pero hay que morir al yo, porque ya no vivo yo. Ya no vivo, ya no puedo seguir viviendo como vivía antes. Ya no puedo seguir pensando como pensaba antes. Ahora tengo que empezar a vivir para Dios. Póngase de pie, por favor. Cuando el Señor estaba diciendo
que si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nos está diciendo, hermano, que tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la mía. Que mi alegría y mi felicidad y mi gozo y mi propósito solo lo voy a encontrar en hacer la voluntad de Dios. Aunque tenga que sufrir por su causa y aunque tenga que humillarme por su causa, lo voy a hacer porque yo sé que cuando yo pase al otro lado voy a pasar en victoria. El mensaje de la cruz es poderoso, porque, hermano, cuando Él dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, estaba diciendo que si estamos dispuestos a sufrir con Cristo, también vamos a vencer con Cristo. Que si estamos dispuestos a morir con Cristo, vamos a vivir con Cristo, vamos a resucitar con Cristo, vamos a gobernar con Cristo, vamos a vivir por la eternidad con Cristo. El que muere con Cristo no es un derrotado, no necesita empoderarse, porque tiene el Espíritu Santo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que sufre por el Evangelio sabe que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. El que muere con Cristo día a día ya sabe que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario que hoy podemos acercarnos delante de su presencia y ponerle nuestras cargas. Y si usted viene débil, déjele al Señor sus debilidades. Y si usted le ha fallado, dígale: Señor, necesito su perdón. Y si usted, hermano, está pasando por pruebas que nadie entiende ni comprende lo que usted está pasando, o el dolor que usted está sintiendo, venga hacia la presencia de Dios y dígale: Señor, te necesito en mi vida. Necesito el toque de tu mano, necesito el toque de tu poder, necesito la presencia de Dios sobre mí. Necesito, Señor Jesús, que sea usted guiándome y dirigiéndome y levantándome y fortaleciéndome. Vamos, iglesia, levanta tu voz y dile: Señor, de lo vil y de lo menospreciado has escogido, y yo no merecía estar aquí, Señor. Yo te fallo muchas veces, pero gracias porque todavía me tienes en tu camino. Gracias porque puedo venir ante su presencia y entregarle mi corazón. Gracias porque puedo venir a su casa y darle, Señor Jesús, todo lo que hay en mí. Gracias, Señor, por haberme escogido de lo vil y de lo menospreciado. Gracias, Señor, por haberme escogido, Señor, de entre toda la gente y miles y millones